Todos los procesos de recursos humanos tienen que tener un sentido para que esta gestión sea lo más eficiente posible y crear equipos de alto rendimiento. Es tan complicado y tan importante cuando estás montando algo, la gente que tienes al lado, tus fundadores, tus socios. Cuando se presentan problemas o se te presentan piedras en el camino es cuando realmente afloran nuestras personalidades. Para mí, trabajar dentro de una empresa, mejorando procesos, creando y proponiendo, es también una manera de emprender. Los cambios, por un lado, siempre están bien, pero generan probablemente situaciones complejas, ¿no? Comunicar correctamente y que cada persona sepa lo que está ocurriendo en la compañía de manera transparente. Todo lo que tenga que ver con cultura, todo lo que tenga que ver con estrategia, todo cae desde el liderazgo. Bienvenidos a The Talent Podcast. Soy Dimitri, CEO de Viterbit, y hoy estoy con Cristina Castiblanque, Head of People de Viterbit, para hablar sobre un tema que creo que nos interesa a todos, que es liderazgo. Además, Cristina va a estar compartiendo con nosotros su experiencia y cómo ha llegado a este punto de su carrera, cómo ha entrado en Viterbit, que lleva apenas un par de meses con nosotros, y que nos cuente qué se ha encontrado también en Viterbit y que lo compartamos con vosotros. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Me hace mucha ilusión este podcast y poder compartir con vosotros todo lo que opino y lo que es el liderazgo para mí. Primero que nada, estaba aprovechando este momento porque llevas poco tiempo con nosotros y quiero que nos cuentes un poco y así de paso ya te presentas a la gente que nos escucha y que nos ve. Que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo llegas a Viterbit, en todo este rollo que te hemos metido en estos últimos meses, y que me cuentes incluso antes de ponernos en el tema un poco sobre ti, para entender luego tu concepción de liderazgo, de dónde viene, que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Las bases que se crean para entender cuál es la interpretación nuestra de liderazgo. Fenomenal. Bueno, yo soy Cristina, como ya os ha adelantado Dimitri. Mi carrera empieza cuando decido estudiar administración de empresas, aunque yo antes siempre había pensado que era una periodista por vocación, porque siempre me ha gustado el tema de la comunicación y creo que también es uno de los temas que impacta mucho en nuestra vida en general, pero también en la vida de las organizaciones. Me di cuenta que me gustaba más el tema de las empresas que el tema del periodismo, porque aparte creo que tenía muchas más capacidades o que tengo muchas más capacidades para impactar en este área más que en el área de comunicación, aunque luego me especialicé también en comunicación corporativa. Pero cuando yo terminé la carrera decidí especializarme en el área de recursos humanos, y esto viene previamente porque yo cuando estaba estudiando y mientras estaba estudiando pues tuve trabajos como hemos tenido todos, ¿no? Mientras eres estudiante, compaginaba los estudios con ciertos trabajos que estaban muy ligados al área comercial. Llegué a gestionar equipos comerciales y noté que me gustaba mucho la gestión de personas. Y dentro de esto también me gustaba mucho el tema del liderazgo. Entonces tenía varias cosas en mi mente cuando terminé la carrera porque quería especializarme en algo, porque la administración de empresas pues es un campo muy amplio, ¿no? Y en la carrera pues te dan muchas pinceladas de muchas áreas distintas. ¿Terminaste la carrera entonces? Terminé la carrera. O sea, periodismo no la terminé, pero administración de empresas, terminé y decidí estudiar dirección de recursos humanos. Vale. Y disfruté el máster como creo que no he disfrutado ningunos otros estudios que he hecho a lo largo de mi carrera. Y me enfoqué mucho en la parte de talento. Empecé profesionalmente a trabajar en un área más de organización, de workforce planning, pero me di cuenta de que lo mío en realidad era la gestión de talento y era lo que a mí me motivaba. Se me dio la oportunidad de empezar en el sector retail, también pues con equipos comerciales. Se estaba profesionalizando mucho pues, el área de recursos humanos porque se estaba intentando
dar la vuelta a lo que era el Departamento de Recursos Humanos, tradicionalmente en muchos tipos de empresas, pero sobre todo en este sector se ha visto recursos humanos como algo más administrativo y era un departamento hostil para la plantilla, ¿no? Y en el momento en el que yo entré, se estaba dando este giro y este cambio al Departamento de Recursos Humanos, entonces me pareció muy interesante para empezar a desarrollarme. Pero, Después de... perdona, a ver si Dime. entiendo. Tú empiezas con periodismo. Eso no es lo tuyo. Te cambias a administración de empresas, terminas la carrera. Durante las prácticas o durante el trabajo que tenemos de todo tipo, durante los estudios, te das cuenta que lo que te gusta es gestionar gente y eso te motiva. Dices, ok, déjame pasar un máster de recursos humanos, de gestión de personas o lo que sea, para aprender más sobre qué es la experiencia. Y luego alguien que sale de ADE, que hace un máster de recursos humanos, cree que la mejor forma o el mejor sitio para gestionar personas es yéndose a un departamento de recursos humanos. Era como Efectivamente. obvio, entiendo. Puede ser obvio o puede no ser obvio, porque tú puedes gestionar personas sin necesidad de trabajar en el Departamento de Recursos Humanos. O sea, yo el Departamento de Recursos Humanos, y esto es algo que he hablado mucho contigo, lo veo como, como voy a decir un círculo, pero no sé si es realmente la palabra que lo tiene que definir. Lo defino como un todo. Es decir, todo tiene que estar relacionado desde que desde que una persona conoce una compañía antes de hacer un proceso de selección hasta que sale. Es decir, todo el ciclo de empleado tiene que estar relacionado. Y en esto tiene mucho que ver la parte de liderazgo, pero todos los procesos de recursos humanos tienen que tener un sentido para para que esta gestión sea lo más eficiente posible y para trabajar y crear equipos de alto rendimiento. Y toda esta gestión no solo depende de recursos humanos, depende de los líderes. ¿Vale? Entonces, se pueden gestionar personas fuera de recursos humanos, pero para mí los procesos o definir los procesos o trabajar en todos esos procesos me parecía muy interesante. Bueno, y me parece, por supuesto, y me encanta trabajar en ello. Y es por esto por lo que decido trabajar o sea, estudiar o especializarme en la parte de recursos humanos. Pero eso entiendo que, porque al final recursos humanos son muchas cosas, entras y ¿dónde entras por primera vez? La primera experiencia fuera de lo que son las prácticas fue en Intropia, que es pues una marca española de ropa y de retail, que es lo que te estaba comentando, bueno, pues en el momento en el que yo entré estaban construyendo el departamento desde cero porque no había un área de recursos humanos como tal. O sea, se gestionaba toda la parte de recursos humanos desde finanzas y era un trabajo meramente administrativo y de gestión de vacaciones, bajas, altas, o sea, un trabajo meramente laboral. ¿Vale? Y se estaba creando toda el área de talento, ¿no? Entonces ahí es donde yo entro para gestionar tanto parte de retail como parte de oficina. Es decir, como puestos más operativos, como puestos pues todo de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de ventas, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión de las tiendas también. De aquí conozco el mundo startup. Yo pasé como unos años maravillosos en los que aprendí muchísimo en Intropia, con un equipo además con el que trabajé, o sea, más a gusto imposible, pero conocí el mundo startup. Era algo que quizá yo no había, o sea, yo había escuchado, pero tampoco por aquel entonces pues era muy conocido, ¿no? Ahora mismo todo el mundo sabemos lo que es una startup, por aquel entonces no. Yo lo conocí y aparte yo tengo un espíritu también bastante emprendedor, que es algo que también he comentado contigo alguna vez. Entonces, el proyecto me encantó. Y empecé a trabajar en una incubadora de startups, Que que de aquí es... te conocerán muchos. De aquí probablemente me conozcan muchos y de hecho también, o sea, es que conozco a mucha gente que conoce a mucha gente, o sea que al final este mundo
es muy pequeñito, ¿no? Y es una de las cosas que me llevo y que me he llevado de esta experiencia, porque fue súper enriquecedora y aprendí mogollón sobre gestión de talento y también sobre liderazgo. Aquí mi papel era conseguir atraer a emprendedores, hacer un proceso de selección que era muy particular porque lo hacíamos a través de una especie de hackathon en fines de semana en los que les proponíamos un reto y seleccionábamos a emprendedores que nosotros creíamos que iban a ser capaces de desarrollar ideas que la empresa les brindaba. Que esto es Demium, que no sé si lo hemos Demium dicho. Startups. Vale. Creo que sí, pero no, Vale. estoy segura. Demium. Y bueno, mi papel era hacer todo este proceso de selección, crear equipos multidisciplinares de perfiles de marketing, de tecnología y de negocios y acompañarles durante todo el proceso de creación de la empresa en la parte de talento. O sea, en toda la parte, pues si necesitaban definir un proceso de selección, un proceso, o sea, un plan de formación, o sea, todo lo que tenía que ver con recursos humanos. Y luego ser también un apoyo fundamental para los emprendedores en toda esta parte. Es decir, para nosotros, ellos eran colaboradores, eran socios, eran partners, a los que yo tenía que acompañar y liderar para que ellos pudieran desarrollar estas ideas de la mejor manera posible. Ahí mi papel, o sea, en esta parte, era también mucho de coaching y de, bueno, pues de acompañar, ¿no? No sé si diría la palabra coaching, pero de acompañar a los emprendedores y de que me tuvieran como un punto de referencia para poder ayudarles a desarrollarse y a desarrollar su negocio. Esto entiendo que es un punto ya bastante diferencial en tu carrera que comienza de cierta manera a descubrir todo esto. Además, Demium de manera particular, ostras, durante mucho tiempo tuvo un boom de la leche, muchísima tracción, salieron muchísimos proyectos de ahí. Pero fíjate que tu rol, yo cuando me lo contabas, ¿no? Durante hace unos meses, es particular, porque tú no vas a Demium dentro como una figura de talent acquisition, de HR, de people, para dar servicio a Demium, sino era como parte del builder que estabais formando y cómo ayudó también a estas nuevas organizaciones, a estas nuevas empresas a fomentar, ¿no? Es decir, tú dabas un servicio, de cierta manera, a este tipo de compañías que se estaban acabando de formar. De hecho, se formaban dentro del propio Demium después de los hackathons y que uníais a 2 o 3 emprendedores con una idea de negocio y vosotros le ayudabais a escalar de cierta manera. Eso es, eso es. O sea, mi papel no era como trabajadora de Demium, quiero decir, no era recursos humanos de Demium, sino era recursos humanos para De los cada uno emprendedores. de los proyectos. Eso es. No me gusta la palabra consultora, pero bueno, podría lo entiendo. asimilarse a esto, ¿no? O sea, yo acompañaba a los emprendedores Pues, y aquí habrás visto de todos los colores, de todas las formas. De todos. O sea, he visto personalidades muy dispares, tipos de liderazgo y de líderes muy dispares. Y he aprendido, ya te digo, muchísimo de cada una de las personas a las que he acompañado durante todo ese tiempo. Y una pregunta, entiendo que había un doble trabajo, ¿no? Por un lado, entiendo que para Demium tú le ayudas a sus compañías a ser más exitosas en esta parte de gestión de talento, de aquellas que empiezan a funcionar, cómo manejan conflictos incluso entre socios y demás. Esperaría que no hubiesen tan prontos. Lo sabía. Pero entiendo que tú también ayudas a Demium como parte del builder a entender cuál es la mejor forma de formar a esos primeros equipos, ¿no? Me refiero porque, claro, según recuerdo, vosotros uníais con una idea de proyecto a muchísima gente y la gente llegaba ahí, se unía a 2 o 3 personas y ni se conocían de anteriormente. Entonces tú tenías que entender que 2 personas iban a funcionar o no iban a funcionar, al menos en ese tiempo pequeño o corto plazo. Entonces entiendo que ahí también tu figura ayudaba a Demium en sí a decir, vale, yo creo que estos dos pueden matchear bien, se pueden complementar bien. No, entiendo que es esa doble, y una vez que eso esté formado, pues yo los acompaño en todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Exactamente, o sea, yo hacía
un estudio, una evaluación, ¿no? No solo de competencias técnicas o de competencias de experiencia y de intereses, sino también un análisis personal. Es decir, yo intentaba ver qué personas podían funcionar entre ellos y podían liderar de manera conjunta equipos para desarrollar ideas de negocio. Y esto no es nada fácil porque somos personas y cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de trabajar. En este caso, además, buscábamos emprendedores ya con bastante experiencia, que a lo mejor ya hubieran liderado equipos previamente, pero no siempre era así. Entonces, teníamos que pues, hacer un esfuerzo en poder guiarles también en cómo liderar o cómo gestionar un equipo y cómo crear un equipo desde cero. A mí lo que siempre me ha chirriado esto es que es tan complicado y tan importante cuando estás montando algo, la gente que tienes al lado, tus fundadores, tus socios. Luego, obviamente, hubo proyectos que funcionaron, ¿no? Y siempre van a ser los menos, pero porque ya por sí la estadística de supervivencia es baja, ¿no? Pero es increíble el trabajo que hay que hacer porque en nuestro caso yo conocía de mucho tiempo a mis socios, por tanto sabían qué tipo de personas eran, pero en este caso probablemente no sé qué tiempo pasaba, pero a lo mejor un par de meses en lo que conocías a una persona y terminabas casándote con esta persona para montar algo, ¿no? Aquí había dos factores. Uno que es el que se puede considerar como el efecto campamento, ¿no? Que es cuando vas a un campamento y pasas 10 días con Que es muy X intenso. personas, efectivamente. Y te podía salir muy bien o podía salir muy mal, pero en 10 días nosotros hacíamos ciertas dinámicas que les ayudaban a conocerse De de verdad. manera mucho más personal y conocerse de verdad. Obviamente, como te conoces, es día a día y yo soy de las que piensa que nunca terminas de conocerte ni a ti mismo, o sea, porque las personas vamos evolucionando y vamos cambiando y sobre todo cuando se presentan problemas o se te presentan piedras en el camino es cuando realmente afloran nuestras personalidades, ¿no? Cuando todo va bien, es muy bonito todo y si no conoces al que tienes al lado, pues pasas por alto ciertas cosas. Cuando vienen los problemas es cuando realmente empiezas a conocerte de Ujú. verdad, ¿no? Pero Y además se mezcla también con mucha ilusión, lo que dices de campamento, que se mezcla con mucha ilusión porque la gente que esté ahí, obviamente, no lo sé, pero por lo mínimo probablemente tengan en común que tienen ganas de hacer algo. Es verdad que mucha gente la motivación no es la misma. Hay gente bueno, tiene ganas de hacer algo porque ve desde fuera a los emprendedores y dice, yo quiero ser emprendedor, sin saber realmente lo que eso significa, y está bien. Pero luego cazar, ¿no? Todo este tipo de egos, conocimientos, experiencia, background, tiene que haber sido una labor, entiendo, por un lado muy retadora, me refiero complejo, y luego bastante chulo, ¿no? Porque cuando veías que habían cosas que funcionaban, empezaban a funcionar y empezaban a tener tracción. ¿Cuáles son algunos de los proyectos así que recuerdas que luego tuvieron tracción y que no sé, yo conozco algunos, pero por ejemplo, Hanun ha salido, bueno, de hecho es una empresa que salió a bolsa hace unos años. Greyhounders entonces las también, gafas. sí, de gafas. O Hanun es de venta de muebles. Singularu, que además están en plena expansión porque empezaron como un e-commerce y ahora han abierto puntos de venta físicos de bisutería. Em, no sé, o sea, hay bastantes ejemplos y además son ejemplos que precisamente tienen equipos muy buenos, o sea, en las que los líderes han encajado muy bien. Y no solo, o sea, no solo el equipo fundador desde el principio, sino que luego se han ido incorporando fundadores a posteriori que también han terminado encajando fenomenal. ¿Qué tiempo estuviste? En Demium estuve 3 años y medio.
tirando la vista atrás, esto lo pongo complejo, seguramente a la mayoría de invitados nuestros no hacemos esto, pero contigo tenemos la suerte para poder hacerlo. Viendo esos proyectos que finalmente funcionaron, obviamente hay muchos elementos, ¿vale? Pero desde el punto de vista emprendedor, people, ¿hay algo que tú dirías que tienen en común? O obviamente al final se diluye sabiendo que hay tantos parámetros en la fórmula para que algo funcione. Es decir, no busco un sentido a que ellos hayan funcionado, pero ¿qué crees que pudo haber ayudado? Obviamente en el caso de estos que terminaron funcionando, de lo que veías. Bueno, como bien dices, hay muchos factores. Hay muchos Obviamente. factores bueno, que impactan y que afectan al éxito o no éxito de una compañía, ¿no? Pero Sí, a lo que me refiero es como, si obviamente no va a funcionar, nos podemos llevar bien, podemos complementarnos súper bien y puede que esto no funcione. Pero probablemente si esto no existe, no funciona seguro. Entonces, lo que quiero es comprender si hubo algo que viste que al menos eso estaba y entonces era un check más que estuviese. En el caso de estos que funcionaron. O de manera especial o de manera diferente. Si crees que estaba muy asociado a cómo el equipo se entendía y se compenetraba, si era un problema de competencias. yo creo, y por lo que yo he visto en estos equipos, y hay algunos en los que ya te digo, no han terminado funcionando por otros factores, pero creo que tenían muy claro cuál era el propósito de la compañía. Y creo que tenían una visión compartida y clara. Y aparte, creo que era una visión que compartían con el equipo, que compartían entre el equipo fundador y luego la han compartido a posteriori con el resto del equipo, tanto cuando han sido pequeños como cuando han ido creciendo, ¿no? Y son empresas que también han cuidado la cultura de compañía, que es otro factor que considero Sí, aquí podríamos estar esencial. hablando Sí. de cultura. Entonces sales de Demium Salgo de Demium con y mucho aprendizaje, con mucho aprendizaje. ¿vale? Salí de Demium pues porque el modelo de negocio empezó a cambiar. Yo ya como que cada vez veía mi desarrollo profesional pues más pequeño y empecé a trabajar en una startup. Empecé a trabajar en una startup de inteligencia artificial, en Vedeo, junto a Julio, A Ruth, a Ruth y a Manu. Y, y aquí tuve un rol más enfocado en talent acquisition, porque ellos tenían el reto de expandir el equipo y el negocio y bueno, pues seleccionar mucha gente, ¿no? Entonces empecé a trabajar pues en todo lo que eran procesos de mejora del proceso de selección y de retención de empleados. Aquí no estuve mucho tiempo, aunque también trabajé muy a gusto, aprendí muchísimo de Ruth, porque aparte, creo que también lo he comentado contigo alguna vez, creo que hicieron las cosas y que siguen haciendo las cosas muy bien, con mucha cabeza, con un propósito muy claro y bueno, creo que lo han estado haciendo y gestionando al equipo muy bien. Pero se me presentó otra oportunidad con otra empresa de inteligencia artificial, Erudite AI, en la que pues iba a liderar el equipo de recursos humanos o de people e iba a crear el departamento desde cero, cosa que a mí pues me encanta. O sea, yo soy muy inquieta me refiero a que me gusta crear, me gusta hacer muchas cosas, me gusta proponer, me gusta mejorar, creo mucho en la mejora continua y me pareció un reto súper chulo porque además era una empresa que estaba localizada en Estados Unidos y aquí en España y gestionábamos equipos alrededor de todo el mundo. Además, remoto 100%, que yo ya había estado trabajando en remoto, pero bueno, o sea, era crear procesos para personas que trabajaban totalmente deslocalizadas, con culturas totalmente distintas.
y me pareció un proceso súper interesante, ¿no? Entonces, he estado pues un par de años en Erudit hasta que, bueno, pues terminó la experiencia por cuestiones organizativas. Pero también he aprendido mucho pues, de toda esta experiencia, ¿no? Porque me he encontrado con muchísimas situaciones y con un trabajo muy importante en cuanto a los líderes, ¿no? A los líderes que teníamos la responsabilidad de gestionar pues, todo lo que tenía que ver con el negocio. Y me tomé un descanso porque después de esta experiencia que fue a la par que eh, enriquecedora, fue muy intensa, me planteé emprender. Me planteé emprender porque siempre he querido emprender y también te lo comenté, o sea, yo creo que en algún momento terminaré emprendiendo, ¿no? Pero para mí trabajar dentro de una empresa, mejorando procesos, creando y proponiendo, es también una manera de emprender, ¿no? Y un intraemprendimiento también me aporta mucho. Entonces conocí, bueno, te conocí a ti, conocí a Dimitri, vi la oportunidad, yo ya seguía en redes a Biterbit y veía todo lo que teníais pues, en cuanto a contenido, todo lo que hacíais en la parte de People y me interesaba mucho y me gustaba mucho la compañía. Y cuando vi la oportunidad, yo no estaba buscando activamente porque, bueno, pues tenía ganas de ya eh, empezar a trabajar de verdad. Yo estaba desarrollando pues Justo habías mi terminado y movida, estabas en tu efectivamente, aventura. en mi aventura, pero pues te conocí y el proyecto me empezó a interesar y el problema es que me empezó a interesar cada vez un poquito más, ¿no? Y cada vez, cada conversación que tenía contigo, pues me iba interesando un poquito más y además me iba motivando mucho más cuando os iba conociendo más al equipo fundador y bueno, y en este caso también a Chris, que fue la persona un poco también que me acompañó también Pues durante el que no proceso. estaba sesgada con estos tres. Efectivamente, efectivamente. Entonces me motivó muchísimo el proyecto. El producto además ayuda mucho porque también es un producto como Erudit que ayuda a recursos humanos, ¿no? Y también me gusta mucho la parte, o sea, a mí me interesa mucho también la parte de tecnología y cómo la tecnología nos ayuda hoy en día a, pues, a ser más eficientes, siempre cuidando ser humanos. Y bueno, pues al final decidimos Tirar para adelante. efectivamente embarcarnos juntos en la aventura y aquí estoy, Vale. Oye, súper contenta. si quieres, que yo creo que es la mejor manera, mezclamos el tema que vamos a estar hablando, ¿no? El tema de liderazgo y demás, con un poco también lo que has visto en Viterbi, lo que has conocido en el poco tiempo que llevas, porque creo que así podremos ver de manera práctica probablemente puntos de vista diferentes, maneras de hacerlo, ver cómo se puede trabajar esto, si se puede trabajar, si no, cuál es un poco tu tesis alrededor del liderazgo, ¿no? Entonces, durante el proceso de entrevista, yo intenté contarte y resumirte un poco lo que habían pasado durante estos 3 años, el punto en el que estábamos, todos los cambios que estábamos teniendo, el momento en que estaba la compañía, y era un reto, no solamente a nivel de escala, de crecimiento y demás, sino que eran 3 desarrolladores con una manera de ver las cosas muy similar. Y que eso para muchas cosas probablemente estaba muy bien, para otras cosas a lo mejor la estábamos cagando y liando en muchos otros elementos. Y parte de lo que vimos en ti era la oportunidad de tener un contraste a muchas de las cosas. Pero más que un contraste, porque no me gusta, parece que nos encontrásemos en algún punto, era más bien la forma probablemente de ejecutar cosas que nosotros no sabíamos probablemente comunicar correctamente. Que las asumíamos, que las pensábamos, que pensábamos que a lo mejor lo estábamos haciendo, em, pero que a lo mejor no éramos capaces de contarlo correctamente. Y para eso llegas tú de cierta manera, ¿no? Entonces yo te empiezo a contar todo esto, luego tú entras, también ves a la compañía. ¿Qué te encuentras cuando llegas a Viterbi el primer día? Bueno, lo primero me encuentro, que ya también lo he comentado contigo alguna vez, me encuentro un equipo
muy motivado. O sea, yo sabía cuáles habían sido un poco Las los meses dinámicas. anteriores, ¿no? Pero me encontré un equipo dispuesto a colaborar, me encontré un equipo contento, un equipo ilusionado, probablemente porque sabían que iba a haber cambios, ¿no? Dentro de lo que era la cultura y los procesos diarios de trabajo. Me encontré falta de comunicación, que ya lo has adelantado tú, y quizá pues muchas cosas hechas, o sea, mucho desarrollo, pero poca estructura, ¿no? Entonces, para mí es un reto el estar aquí porque creo que habéis funcionado súper bien antes de mi llegada, sin este tipo de procesos. No me gusta hablar de políticas o No, pero estructuras o tal porque lo entiendo parece algo perfectamente. rígido y yo creo que de hecho People tiene que abogar por ser flexibles, ¿no? Y por intentar adaptarnos y abrazar el cambio, ¿no? Que muchos líderes también hablan de abrazar el cambio porque a día de hoy, o sea, en el mundo en el que vivimos, el cambio o sea, el cambio es constante, el cambio es una constante. Entonces, nos tenemos que adaptar como seres humanos, como tecnología y como todo. Em, y mi gran reto es, pues, primero, ordenar todo lo que hay hecho y empezar a elaborar todo lo que yo tengo en mi cabeza, que son muchas cosas, para mejorar todas estas dinámicas del día a día y estos pequeños detalles que al final se van a convertir en grandes cambios y que van a hacer o que pueden hacer que la empresa escale. Claro. Solamente por poner en contexto a los que nos están escuchando o nos están viendo, nosotros durante los 2 primeros años fuimos una compañía que crecía muy bien, con las cosas muy claras de lo que queríamos conseguir, pero realmente estábamos persiguiendo o entendiendo, porque teníamos una meta muy clara de lo que queríamos lograr, pero teníamos que encontrar cuáles eran los canales o las palancas adecuadas para llegar de manera más eficiente y más rápida a donde queríamos llegar, ¿no? Simplemente lo pongo en contexto porque probablemente le ayude a mucha gente a entender ese momento. De hecho, hice un post en LinkedIn, mucha gente luego me escribió y me dijo, oye, ahora me alegro que todo vaya mejor y a lo mejor fue demasiado intenso lo que puse. E intenté explicar que realmente nosotros llegamos a abril, mayo, la compañía creciendo muy bien, pero nos damos cuenta que lo que teníamos por delante, o una vez que encontramos las palancas adecuadas para nuestro crecimiento, la compañía probablemente no estuviese preparada para afrontar lo que venía. Y empezamos a cambiar todo. Entonces, como parte de ese cambio, cambió el management team, o parte del management team. Hubo muchos cambios en la compañía, hubo cambios del go-to-market, hubo cambios de muchas cosas. Los cambios, por un lado, siempre están bien, pero generan probablemente situaciones complejas, ¿no? Yo lo comentaba en LinkedIn, que en nuestro caso, por ejemplo, sabiendo que íbamos a tener que tomar decisiones dentro de la compañía respecto, por ejemplo, al management team, eso me generaba mi preocupación. Era gente que había peleado y navegado con nosotros durante estos años. Son decisiones pues complejas que me generaban preocupación, obviamente a mí, tanto y a Ariel y a Marcos. Y yo comentaba en el post que yo llegaba con cara un poco de preocupación. Y no me di cuenta lo que eso estaba impactando en el equipo. Pensaba que bueno, nadie iba a notar mi cara, me refiero. Y no estoy hablando de que fuese, que por un lado venía yo súper contento y al otro día venía. No, es simplemente que estaba estándar, probablemente, ¿no? Muy preocupado y muy centrado en este tipo de cosas. Entonces, yo tengo que decirte que parte durante ya el proceso en que tú y yo empezamos a hablar, tú me empiezas a decir cosas que yo me empiezo a dar cuenta de lo que está ocurriendo y que estamos descuidando de cierta manera, que durante este proceso de transformación quizás no estamos contando las cosas como deberíamos contarlas, y nos ponemos manos a la obra desde el primer minuto, incluso antes que tú entres. Entonces, obviamente, lo bueno es que cuando los procesos empiezan a cambiar y empiezan a funcionar, también da mucha ilusión, la gente se viene muy arriba, todos estamos mucho más compenetrados, incluso de nosotros de manera orgánica y real nos montamos en esa ola, en ese mood y demás. Y entonces entras tú en septiembre. Y claro, ves una compañía que probablemente en los últimos 2 meses ha cambiado muchísimo, porque ha cambiado muchísimo el mood, ha cambiado muchísimo
todo este tipo de cosas, y vimos como ese cambio como una oportunidad de reenganchar de nuevo y hacer ver. Y en el post simplemente era el análisis de yo decir, ostras, no sabía que mi cara de preocupación podía afectar tanto al equipo cuando obviamente eran temas importantes, pero bueno, yo no me puedo alejar. Era muy difícil para nosotros entender que las cosas que me afectaban a mí de manera personal, profesional, no las puedo alejar de quien yo soy. Entonces eso afectaba obviamente al equipo, y hay que ser consciente del efecto que tiene. Y esto es muy difícil controlarlo, es muy difícil gestionarlo, pero desde el liderazgo tenemos que ser conscientes de esto, porque efectivamente cada detalle define la cultura, define nuestro día a día y define nuestro liderazgo, ¿no? Y efectivamente, o sea, y siempre hablamos de comunicación refiriéndonos a lo que dices, lo que escribes, lo que transmites, pero el lenguaje no verbal también transmite mucho y muchas veces afecta mucho más porque, oye, a ti te ven tenso, te ven preocupado, te ven tal, y la gente pues, o sea, se preocupa, se pregunta cosas, y además ve que están sucediendo cosas alrededor y no entienden el por qué. Entonces, una de las cosas muy importantes que para mí, bajo mi punto de vista, tenemos que cuidar desde el liderazgo es el comunicar correctamente y que cada persona sepa lo que está ocurriendo en la compañía de manera transparente y sobre todo que sepan el impacto que cada una de las personas que trabajamos en el equipo sepamos cuál cuál es nuestro impacto dentro de la compañía y cuál es nuestro papel dentro de la compañía. Vamos a tirarnos de cabeza. Para ti, si tuvieras que resumirlo en una oración, ¿cuál es tu concepto o tu manera de pensar si tuvieses que resumir de una manera muy clara para ti qué es el liderazgo, cómo lo dirías? Bueno, ahora mismo todo el mundo habla de liderazgo. Hay muchas definiciones de liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo. Yo si tuviera que dar mi titular, ¿no? Para mí liderar es precisamente acompañar y guiar a cada persona en un contexto laboral, a cada persona de la organización, no a cada persona, sino a la gente que lideras, ¿no? En su desarrollo profesional para conseguir un objetivo común. Pero es más, para mí o sea, el liderazgo va mucho más allá, porque también lideras para que esa persona pueda seguir desarrollándose profesionalmente una vez que no está dentro de la compañía. Y para mí esto es un factor esencial. O sea, el saber influir, acompañar, escuchar. O sea, para mí hay muchos factores que influyen en el liderazgo, ¿no? Pero el hacer ver a cada uno de los individual contributors cuál es su papel dentro de la empresa y saber desarrollarle, dándole esas herramientas y siendo capaz de que consiga sus objetivos, que son objetivos comunes, y que además esa persona sepa lo que está haciendo y el por qué lo está haciendo, es una parte fundamental del liderazgo. Luego hay muchos factores que influyen en el liderazgo. O sea, para mí, por ejemplo, la humildad eh, es un factor muy importante porque nos permite cambiar, nos permite mejorar, nos permite escuchar, nos permite... O sea, para mí, por ejemplo, el pedir por favor y dar las gracias parece muy obvio, pero no todos los líderes lo hacen. Y para mí es indispensable. O sea, porque ante todo somos no trabajadores, o sea, somos personas, ¿no? Y somos compañeros, más que líderes o no líderes. Y el poder escuchar, el crear entornos seguros en los que la gente se sienta libre de poder, dentro de unos límites obviamente, y dentro de unos estándares, decir lo que piensa, proponer, creo que eso enriquece mucho a una organización. A mí me ha costado mucho tiempo y mucho trabajo tomar conciencia de esto en profundidad. Que antes tú puedes hacer un trabajo natural que empieza a tener impacto de alguna manera, eh,
pero hasta que no te das cuenta de la importancia que puede tener y trabajarlo más allá de lo que puede ser natural, lo que puede ser evidente y lo que puede encajar solo, de cierta manera, me ha tomado un tiempo. He intentado leer mucho, porque además hay mucho bullshit alrededor de esto, mucha pérdida de tiempo, mucha palabrería, muchas cosas bonitas y no sé cuánto que nadie termina aplicando. Entonces despejar un poco la paja de todo esto, lo hemos hablado tú y yo, ¿no? De esto. En mi caso pasaba por, yo lo asociaba mucho a inspirar, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho, ¿no? De realmente, obviamente no todo el mundo puede ser líder, pero probablemente importe también a quién lideras. A lo mejor ya tú puedes incluso ser líder, pero dependerá también del grupo que te acompañe, del grupo que esté contigo, que es parte de lo que también creemos, ¿no? En Viterbi, que estamos intentando, ostras, ya no solo por facilitarnos el trabajo, sino intentar reunir a personas que by default, en el momento que entran por la puerta, compartimos el 90% de todo. Entonces lo que hay que trabajar es simplemente ese otro 10% ¿no? Para lograr lo que estamos persiguiendo. Hay yo creo que mi punto de vista, después de pelearme mucho con esto, y obviamente después a pesar del poco tiempo que llevas, ya llevamos hablando durante mucho tiempo y la ayuda que nos has ido dando en este sentido, Sheryl Sandberg, la directiva de Meta, siempre contaba, esto puede sonar bullshit y acabo de decir que no lo es, pero bueno, a mí en mi caso me ayudó muchísimo, que no se trataba de subir la montaña, sino era ayudar a los otros a conseguirlo. Y que cuando haces esto y te levantas justo en el momento, levantas la cabeza, miras hacia adelante y ves que están las 7 personas delante de ti, y hay una que está allá en la cima y está echándole simplemente una mano a los otros a terminar de llegar, es que tu trabajo lo has conseguido. No bullshit. Y ahora la frase No, aquí de... No, a mí me está, o sea, es un tópico, pero lo que dicen de no es más importante llegar el primero, sino llegar lo más lejos posible y no vas a llegar solo, sino que acompañado, es totalmente cierto. yo O creo que al sea, final para evitar el bullshit, por poner un ejemplo, que solía decir yo justo a mencionar antes, hay que encontrar qué es lo que te funciona y qué es lo que funciona para cada compañía. Hay cosas que obviamente son similares, pero probablemente como la gente no es la misma, efectivamente. como las culturas no son las mismas, nada vale por igual para todo el mundo. Por tanto, tienes que poder encontrar, como mismo encuentras tu cultura, tu forma de ser, tu manera de estar, también tienes que encontrar cuáles son tus valores, también tienes que encontrar cuáles son tus estilos de liderazgo, qué tipo de liderazgo quieres aplicar, y no hay uno bueno o no hay uno malo. Probablemente si el objetivo se cumple, si desde mi punto de vista inspiras a la gente, y si la gente cree de verdad que lo que estamos haciendo tiene sentido, tiene impacto y puede cambiar muchas cosas, entonces está funcionando. Y cada cual que aplique la fórmula que quiera. Y si es una frase a la que todos podemos tildar tipo bullshit, oye, felicidades. Pues probablemente muchos a lo último que he dicho me dirán exactamente lo mismo. Pero eh, nosotros estamos haciendo un trabajo muy consciente, por eso quería hablar contigo sobre el tema, un trabajo muy consciente, ya lo sabes tú, en los últimos meses sobre esto, porque dábamos muchas cosas por hechas. Al venir de tema ingeniero, y eso que nosotros no somos los típicos ingenieros probablemente, asumíamos que las cosas eran de una manera y que no teníamos que, no sé cómo explicarlo, probablemente tú me entiendas incluso mejor porque ya tienes como con mucho más contexto, ¿no? Pero bueno, a ver si me logro explicar para la gente que nos está escuchando. Nosotros asumíamos que las cosas salen solas, se cuentan solas, se entienden solas, de cierta manera. Y eso no significaba que no nos levantábamos en la sala, contábamos y le explicábamos a todo el mundo y hablábamos. Y como bien sabes, somos extremadamente transparentes como compañía, contamos todo y demás. Es un problema de que el cómo lo decíamos, pues tiene impacto. Que no digo que ni para bien el caso de cómo lo hemos hecho hasta ahora, ni para mal, simplemente que ser conscientes ahora de que cómo hacemos las cosas impacta muchísimo y que
bueno, que es importante y es también parte de por lo que yo creo que desde el principio vimos en ti, que a mí me encantó. Yo dije, ostras, tenemos puntos de vista muy, muy, muy similares en un momento además de tu carrera en el que yo creo que a nosotros nos venía, y fíjate que hablo muy egoístamente primero desde el punto de vista de los founders, porque necesitábamos probablemente también un poco de ayuda ahí, pero también como compañía en este momento tanto de transformación, tanto cambio, tanto crecimiento, de pronto necesitas establecer las bases y decir, vale, ok, ¿y ahora qué? Bueno, lo primero, o sea, creo que es una reacción totalmente normal, no una reacción, sino un comportamiento normal bueno, pues trabajamos, vamos a 1000 cosas más cuando una empresa está cuando tienes unos objetivos que cumplir, tienes, cierta presión por distintas partes, dar por hecho cosas y, pensar que hay cosas que son obvias, ¿no? Aquí hay 2 partes, o 2 factores que yo creo que influyen, que son la gestión de expectativas y que comunicar no siempre es decir, sino transmitir y hacer que el otro entienda lo que está ocurriendo. Y para esto hay que establecer mecanismos. Y esos mecanismos creo que se pueden establecer desde, bueno, creo no, o sea, tengo la firmeza, vamos, absoluta de que se establecen desde People acompañado del management team, porque al final todo lo que tenga que ver con cultura, todo lo que tenga que ver con estrategia, todo cae desde el liderazgo. Igual que influye esto que hemos hablado alguna vez de cómo entras en la OFI por las mañanas o das los buenos días o todo, o sea, o cómo mandas un mensaje, em, al final si no se lidera con el ejemplo es muy difícil liderar. Es decir, si tú tienes unos valores definidos que luego no estás compartiendo o que no estás traduciendo en comportamientos, los tienes preciosos, puestos en algún sitio, pero no se están traduciendo en nada. Entonces, la cultura, por eso siempre hablo de que la cultura se traduce en cada pequeño detalle que sucede en la empresa, en la oficina o en remoto o donde sea. Pero cada pequeño detalle define la cultura de una empresa. Y la cultura, oye, no es solo lo que somos, es lo que queremos ser y dónde queremos llegar, ¿no? Y al final lo bonito es que tenemos en nuestras manos y es nuestra responsabilidad desde los pequeños cambios hacer cambios grandes, que también es algo que yo te repito mucho. No, de hecho, cuando estabas hablando ahora mismo, yo te contaba que para nosotros la cultura era como súper importante, los valores, intentar gente que fuéramos iguales entre todos para muchas cosas, ¿no? Para ir de una. Y tú me decís, si los valores también, pero son palabras, y la interpretación de las palabras no es la misma para todo el mundo. Es decir, yo tengo tan interiorizado lo que significa, me lo estoy inventando, responsabilidad para mí, pero el alcance es completamente diferente para las personas. Entonces, uno de los primeros cambios que has empezado a hacer es intentar crear comportamientos asociados a estos valores, que lo hemos hablado muchísimo. Em, y eso es increíble, lo obvio que yo lo he visto a posteriori. Es decir, tú has logrado contarnos, ¿no? En este tiempo, cuando nos contabas sobre esto, por ejemplo, específicamente, yo flipaba porque yo decía, ¿cómo es posible nosotros no nos hemos dado cuenta antes de que probablemente los valores que tiene Viterbi están muy marcados? La percepción nuestra no tiene que ser la misma de una persona que vamos a seleccionar nueva. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos muchas preguntas acerca sobre esto en la entrevista de Cultural Fit y demás, donde le preguntábamos a la gente de estos valores con cuál te sientes más relacionado, oye, cuál es tu percepción o interpretación de estos valores, etcétera, etcétera. No, luego no éramos consecuentes, ¿no? Con entender que hay unos ciertos comportamientos, hay unas ciertas formas de ser, hay una cierta interpretación de estas palabras que para todo el mundo es diferente y que probablemente es lo que marca realmente el impacto de ellas, porque por sí sola Sí. no significan nada. Aquí además también podríamos hablar, y nos da para otro capítulo del podcast, ¿no? De lo que es la gestión por competencias, que al final es, o sea, las competencias son comportamientos, ¿no? Y para mí, como te estaba diciendo antes, todos los procesos de people tienen que estar relacionados
y tienen que estar asociados a este tipo de comportamientos desde el inicio, o sea, desde antes de incorporarte a la empresa. Esto nos ayudará a ver cómo ha evolucionado una persona y también nos va a ayudar a darle las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades, para mejorar todas las áreas que tenga que mejorar y bueno, y al final para ir todos a una, como tú estabas comentando antes, hacia una visión y un resultado común. Y esto es un trabajo muy, o sea, muy complejo, muy bonito y muy profundo, pero que se puede hacer con los mecanismos correctos. ¿Cómo ves? Aquí te pongo un compromiso. ¿Qué tipo de liderazgo ves en la compañía? En Biterbi, por ejemplo. Siéndote totalmente transparente, creo que hasta hoy, como no tenemos estos mecanismos, veo distintos tipos de liderazgo. Y probablemente este es uno de los gaps que tenemos que, que mejorar, ¿no? O que sí, que mejorar. Porque cada uno tiene su estilo de liderazgo, cada uno lidera a las personas como, bueno, pues como sabe, ¿no? Y como su experiencia pues, le ha guiado. Pero creo que como compañía tenemos que tener también unos principios de liderazgo, es decir, un compromiso por y para los empleados y para la empresa y el negocio en ciertos hábitos o ciertos comportamientos, otra vez, aunque me repita, que han de ser para nosotros el ABC. O sea, quiero decir, aquí hay diferencias entre el mood de distintos equipos precisamente por esto, porque hay distintos estilos de liderazgo. Entonces, yo aquí veo un liderazgo que puede ser colaborativo, eh, pero cada uno lo lleva de una manera distinta, ¿no? Vale. Bueno, Y para eso estás tú también, ¿no? efectivamente. Para que vayamos arreglando este tipo de cosillas. Vale. Oye, gente que te ha inspirado a ti, em, que para ti sean referentes de liderazgo, de alguna manera, que incluso conscientemente lo hayas pensado y has dicho, ostras, yo hubiese seguido a esta persona hasta el fin del mundo. em, o simplemente un referente que por lo que lees o por lo que sea, simplemente te genera la Vale, misma sensación, ¿eh? yo pienso exactamente lo mismo que tú. No creo en el bullshit. Entonces, yo leo mucho, me gusta mucho escuchar podcasts, veo muchos vídeos, pero a mí las personas que me inspiran son personas que yo he conocido y que o han liderado a mi lado, ¿no? Como compañeros o que me han liderado a mí. Em, no quiero hacer la pelota a nadie, No, pero pero sí es verdad que son personas que he conocido, o sea, y con las que he trabajado. Por ejemplo, Ruth es una de ellas. Para mí la manera de liderar de Ruth, creo que es una persona que tú has dicho, ¿no? Que inspira y que sabe cómo. a Ruth nos lo tenemos que traer a un capítulo. Sí, por favor. Como parte del proceso estuvimos hablando con ella y una conversación de 5 minutos se convirtió en casi 45 minutos, hablando de muchos temas, porque además tiene una visión muy chula acerca de esto también del liderazgo y de la manera de crear equipos y demás, que es súper, súper interesante. Sí. Este es un ejemplo, pero yo he tenido compañeros que igual, o sea, que yo he visto que han liderado equipos de alto rendimiento, o sea, de una manera brillante porque precisamente la gente no los veía como jefes. O sea, la gente no veía, esta persona me está delegando. No, esta persona está poniendo en mí una responsabilidad y yo asumo esta responsabilidad como mía propia y tengo una oportunidad, porque creo que también el ver las oportunidades en todo es una manera muy buena de
bueno, pues de liderar equipos, ¿no? No sé si quieres que te dé nombres No, o... así está bien. Yo creo que algo que podría ayudar mucho a la gente que nos ve, y que probablemente muchos sean managers de equipos y demás, ¿qué preguntas crees que debería hacerse uno para saber si está en el camino correcto? Es decir, ellos ahora terminan de ver el capítulo, se quedan en su casa. ¿Cómo, cómo puedo hacer un assessment de lo que estoy logrando? Porque incluso esto es otro problema, que es la percepción. Yo digo, pues si mi equipo está de puta madre. Yo veo a la gente de puta madre, ¿no? Yo veo todo genial, la gente está súper comprometida, no sé cuánto, peleando de uno a uno, y a lo mejor esa visión puede estar un poco tergiversada probablemente. ¿Cuál sería la primera pregunta o lo primero que tendrías que hacer para intentar identificar si tú estás, si estás en el buen camino o no? Pues creo que has dado con la tecla, porque tú hablas de que tú ves a tu equipo que está todo bien y demás, pero ¿has hablado con ellos? ¿Les has preguntado cómo están? ¿Les has preguntado, oye, o sea, qué cosas podemos mejorar como equipo, como manager, como individual contributor, como todo? O sea, antes de preguntarme yo qué puedo hacer para mejorar, preguntaría a mi equipo. Y luego también me preguntaría, y es algo que me he preguntado, si yo estoy cómoda haciendo lo que estoy haciendo y el por qué. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy liderando así? Y, y si me siento identificada. Porque muchas veces también por esta vorágine y por lo que o sea, o cómo nos guía la empresa, pues terminamos liderando de una manera que a lo mejor no nos representa. Y esto también hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y para mí ser tú mismo en tu trabajo y poder liderar desde, oye, tu ética y tu moral, por supuesto, ¿no? Pero desde tus valores también personales, creo que es bastante importante. ¿Vale? Oye, pues yo creo que lo dejamos aquí. Me parece bien. Porque nos podríamos extender. A lo mejor en unos 6 meses, ya me dirás cuándo crees que sería interesante volver y contar un poco sobre la evolución de la compañía, en qué momento estamos. A mí es un tema que después que me he metido me gusta muchísimo. Estoy de acuerdo además que la pregunta que hay que hacerse es la sensación que tienes. ¿La has preguntado? ¿La has preguntado a tu equipo? No lo des por hecho, no asumas cosas que no son y empieza probablemente el reto por ahí. No asumas que lo que tú tienes en tu cabeza es lo que es correcto, ¿no? O lo que está ocurriendo. Y también creo que apoyarse en figuras como la tuya, como el departamento vuestro, es clave, porque en muchas ocasiones puede estar incluso tergiversado la respuesta que te dan a ti como manager directo y a veces necesitas el apoyo de vosotros, ¿no? Para poder entender y hacer un assessment real de lo que puede estar ocurriendo, de cómo es la situación. Que vuelvo, parece que estamos hablando como si fuera algo grave, que no estamos, me refiero, va asociado simplemente a entender que estemos todos en el mismo plano y ya está. Que de hecho, fíjate lo que tú me decías, que cuando llegaste te encontraste un equipo que estaba muy animado en nuestro caso. Pero bueno, a todos vosotros que quizás os estéis planteando, cuestionando todo el tiempo como parte de este proceso de aprendizaje, cómo mejorar o cómo ser mejores líderes, yo creo que lo que compartía Cristina es la mejor opción. Hablar con vuestros equipos, cuestionaros, nunca dar nada por hecho y sobre todo pensar, o al menos de nuestro punto de vista y lo que podemos compartir de Biterbit, es soy una inspiración para la gente que tengo al lado. Si la respuesta es sí, pero no porque os la digáis vosotros, sino porque la compartan con vosotros, vuestro equipo, entonces vais por el buen camino. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Dimitri. Chao.